Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Veremos a continuación la última partida del famoso match por el título mundial allá en el año 1927, disputado entre el entonces campeón del mundo José Raúl Capablanca y el aspirante Alexander Alekhine. La partida número 34 y final de este match fue jugada en el Club Argentino de Ajedrez los días sábado 26 y lunes 28 de noviembre. Con las piezas blancas, Alekhine, y con las piezas negras, Capablanca. Corresponde a una apertura cerrada, gambito de dama. Alekhine inicia el juego con D4, Capablanca contesta con D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, alfil G5, caballo B a D7, E3, C6, A3. Con esta jugada, que no es enteramente satisfactoria, según manifestara el propio doctor Alekhine, las blancas rehuyen la defensa Cambridge Sprint y se aprestan a plantear un ataque Alekhine sin que las negras tengan la posibilidad de cambiar las damas mediante la jugada dama B4 jaque, como ya veremos, comentaba Grau, imitando a Capablanca. Ver la quinta partida donde fue usada por primera vez y por evitar la defensa Cambridge Sprint, evitando, ¿no es cierto?, esta defensa al costo de una jugada de desarrollo, comentaban los grandes maestros Yates y Winter. En la primera mitad del match hubiera, sin duda, repetido el ensayo efectuado en la partida número 32, comentaba Alekhine, para ver qué refuerzo de la defensa había hallado mi contrario, pero como las cosas se dilatan, la utilidad de una táctica sorpresa en la apertura me pareció más evidente, comentó Alekhine. Alfil E7, caballo C3, enroque corto, alfil D3. Aquí Alekhine, al comentar la quinta partida, había dicho que dama C2 seguida de torre C1 era la continuación lógica, después de lo cual las negras, así como lo demuestra la experiencia, deben afrontar dificultades cada vez más grandes, pero no hace uso de su propia recomendación. Alfil D3, D por C4, alfil por C4, caballo D5, alfil por E7, dama por E7. Todo esto se ha calculado sobre la partida quinta de este match, pero con los jugadores cambiados. En lugar de la jugada realizada, se podía considerar, comentaba Alekhine, caballo por C3, alfil por D8, caballo por D1, alfil E7, torre 8, o bien dama C2, dama por E7, dama por C3, E5 y enroque corto. Y en ambos casos las negras hubieran superado las dificultades del desarrollo, comentaba Alekhine. Entonces tenemos dama por E7, caballo E4. De todos modos, esta movida procura sin riesgo mejor juego que torre C1, elegida por Capablanca en la quinta partida del match, comentaba Alekhine. La textual se ha escogido como variante call. Por ejemplo, si el negro responde E4, E5, D por E5, caballo por E5, alfil por D5, C por D5, dama por D5, caballo por F3 jaque, G por F3, alfil E6 o alfil H3, lo cual no es tan efectiva cuando el peón A, como en este caso, ya está ubicado en A3, evitando el jaque de la dama negra en la casilla B4, lo que es una ventaja para las blancas, comentaban Yates y Winter. Entonces, después caballo E4, caballo 5, F6, caballo G3. Bueno, Alekhine comentó acá que esta movida
es menos efectiva en esta posición donde las blancas han avanzado el peón a A3 y las negras no disponen del jaque en B4. Una posible jugada interesante, comentaba Leguín, era haber jugado B6, puesto que las blancas no ejercen presión alguna en la columna C. Interesante, haberlo aprovechado inmediatamente. Pero entonces Capablanca jugó caballo F6, caballo G3, C5. También se podía jugar B6, comentaba Alekhine, seguido de alfil B7. Así se desarrolló su partida Marózzi contra mí. Ahí lo vamos a ver inmediatamente. En San Remo, 1930, jugó la apertura sin dificultades particulares a pesar de que él tenía un tiempo menos, puesto que de mi lado no había movido A3. Como quiera que sea la jugada realizada, tiene el inconveniente de comprometer el centro más al jugador de las negras que a su contrario. En todo caso, la jugada realizada no crea provisoriamente otras graves cuidados, comentaba Leguín. Entonces, Grau comentó a su vez que se ve ahora el objeto de la jugada A3 evita el jaque de la dama en B4 que obliga al cambio de las damas y lleva a una posición compleja para ambos jugadores. Entonces, C5, enroque corto, caballo B6. Si ahora B6, la respuesta sería D5 y sería un tanto desagradable para las negras. Entonces, el otro comentario es que esto no parece ser la jugada más fuerte. Por otra parte, un caballo está raramente bien situado en B6 a menos que esté de pasada para instalarse en la casilla D5 o la casilla C4. Era de considerarse la siguiente línea: C por D4, caballo por D4, si E por D4, caballo B6, alfil A2, caballo B a D5. Entonces, caballo por D4, caballo E5, alfil A2, alfil D7 con igualdad. Entonces, caballo B6, alfil A2, C por D4. Esta jugada no es la mejor, según lo manifestara el doctor Alekhine. Las negras deben jugar alfil D7, D por C5, dama por C5, torre C1, dama B5, con un juego satisfactorio. Pero jugaron C por D4, caballo por D4. Si E por D4, las negras tienen un puesto inamovible para un caballo en la casilla D5. Por lo tanto, caballo por D4 para poder expulsar de la casilla D5 avanzando el peón blanco que está en E3. Después, G6, previendo la necesidad de un subsecuente E5 para las negras, vigilan su casilla F5. Comentaban los grandes maestros Yates y Winter. Esta jugada es el comienzo de una maniobra defectuosa a nuestro entender, la del campeón mundial. Las negras desean jugar E5 y para ello toman la casilla F5, pero debilitan el ala del rey y al avanzar el peón E valorizan el alfil que está en A2. Mejor nos parece, comentó Grau, alfil E3 seguido de torre C8, defendiendo todavía una vez más la casilla F5 para hacer posible el avance del peón E4, liberando el alfil. Esta jugada, comentó Alekhine finalmente, al examinarla más de cerca, es una parada preventiva. Las blancas ya amenazaban sobre alfil 2 dama, alfil D7, si 16 alfil D7,
por ejemplo, conquistar mediante E4 y E5 la casilla D6 para un caballo, y en caso de E4 infiltrarse por F5, obteniendo una ventaja provisional. Por lo tanto, Alekhine consideró que fue interesante justamente la jugada G6. Torre C1, con intención, entre otras cosas, de jugar caballo B5. Alfil D7, y no enseguida E5, debido a caballo B5, torre D8, torre C7, con ventaja de las blancas. Entonces, alfil D7, dama E2, prohibiéndole la casilla blanca B5 al contrario, después de E4 y caballo FA. Y caballo, digamos, F3 por parte de las blancas, comentó Alekhine. Entonces, torre A C8, en vista del subsecuente ataque sobre el peón A, hubiese sido mejor haber movido la torre F a la columna C, comentaron los grandes maestros Yati y Winter. Lo de siempre, en el torneo de San Petersburgo 1914, donde Capablanca perdió una partida famosa frente al Dr. Tarrasch en la octava ronda del segundo turno, donde le aplicaron una variante de los 4 caballos original del teórico Benónich. Luego de atribuir su revés a la movida equivocada de una de las torres, dejó hecha la siguiente recomendación con sarcasmo y todo: Capablanca: cuando se vea mover una de las torres a una columna dada, hay que pensar muy bien cuál se debe elegir y finalmente jugar la contraria. Buena talla. ¿Ah? Claro, acá era preferible haber movido la torre F a este lado. Pero torre A C8, E4, E5. Bueno, la movida E4, E5. Esta movida es indispensable para detener la maniobra habitual E5 de las blancas, seguido de caballo. Vamos a mostrar para que ustedes se den cuenta. La movida E5 seguido de caballo E4, detrás de lo cual podría evolucionar el caballo dama blanca de la dama hacia la casilla E4, D6 o F6. Digamos el caballo que está acá en E4, mejor dicho. En G3. Entonces, E5, evitando ese avance, caballo F3. Las blancas hasta aquí no han obtenido resultados, pero su alfil rey es más efectivo que el de su contrario, y el peón negro E podría ser fácilmente atacado más fácilmente atacado que el peón E de las blancas, según las circunstancias. Las negras deben ahora esforzarse en cambiar todas las torres, pues este comentario proviene de Alekhine. La jugada correcta, según él, torre por C1, torre por C1, torre C8, torre por C8, caballo por C8. Nada grave la amenaza. Si bien las piezas menores de las blancas estén un poco mejor situadas, se podría también considerar la jugada alfil G4, seguido el cambio sobre F3, pero eso hubiera causado alguna inquietud en el futuro, porque la desaparición del alfil hubiera debilitado las casillas blancas situadas en el campo de las negras. Las dos jugadas siguientes de Capablanca son un poco negligentes y ponen su juego en peligro, comentó finalmente Alekhine. Rey G7, no cambiando las torres. H3, prepara la próxima jugada e impide alfil G4, comentó Alekhine. H6, mediante sus dos últimas movidas, las negras han fortificado su ala del rey, amenazada de dama D2 o dama E3, seguida de dama G5 por parte de las blancas, o dama H6. Pero la respuesta del contrario descubre otra debilidad sobre el lado opuesto del tablero y esta será incurable. Un debilitamiento superfluo que hace más fuerte la réplica contraria, comentó finalmente Alekhine. Dama D2. Las blancas han explotado en gran estilo las debilidades del plan de las negras. Primero jugaron H6 para evitar
pero H3 para evitar la probable réplica alfil G4 que eliminaría al caballo rey de las blancas. ¿Qué tan eficaz acción está ejerciendo sobre el peón E negro para después continuar con la maniobra de la dama que no tiene visos de atacar el ala del rey, pero que en realidad actuará en el ala de la dama? Comentó Grau. Las consecuencias variadas de esta movida me procuró mucho placer. Creo que merece la nota de bien porque domina el tablero y en el más alto sentido del vocablo. El hecho de que una movida oculta permita siempre, al contrario, una ventaja decisiva me llevó seguramente sin prejuicio a estimar su valer. Ningún medio plausible impide dama A5, amenazando ganar un peón. Infructuosa era, por ejemplo, la tentativa de simplificación. Comentaba Leguín: torre por C1, torre por C1, torre C8, torre por C8, caballo por C8, si alfil por C8, dama A5. Y si caballo por C8, dama C3. Y si, bueno, los contrastes, siempre ganando un peón. Los contraataques gemelos, alfil C6 o alfil B5, son igualmente insuficientes. En este caso, la dama blanca haría otra maniobra amenazando mate y hubiera triunfado de una manera sorprendente. Dice alguien: si alfil C6, caballo H4, alfil por E4 y se encontrarían con dama E3 ganando una pieza. Ya que si el alfil se retira, viene el jaque en F5 y cae la dama negra en E7. Entonces, y si caballo por E4, caballo G, F5, jaque, G por F5, caballo por F5, rey G6, caballo por H6, rey por dama por H6, dama por H6, rey por F5 y G4 mate. Linda variante. Después tenemos alfil 21, alfil B5, también caballo A4. Esta era la única jugada que podía haber sostenido la posición. Por la respuesta que han elegido, las negras van a perder un peón y por él, al menos teóricamente, la partida y el campeonato del mundo, pero la valorización de la superioridad material exigía todavía mucha atención y cuidado de parte de las blancas. La jugada realizada, cuya amenaza principal es dama A5, ¿no es cierto?, atacando simultáneamente el peón E y el peón A, crea una situación muy complicada. Las negras, que habían omitido anteriormente simplificar el juego mediante el cambio de las torres, de pronto se hallan impedidas de adoptar una buena continuación. Entonces, la única chance que le quedaba al blanco, o al negro mejor dicho, era haber jugado caballo A4. Y si dama A5, dama por A7, si dama por E5, torre A E8, dama por B7, dama por A3, con ciertas amenazas a la dama blanca. Y si dama A5, caballo por B2, dama A7, torre A8, dama por B7, nuevamente la línea. La otra sería dama por E5. Pero igualmente la posición hubiese sido interesante para las negras. Volvemos ahí, no variándolos más con tanta variante. Después de dama de 2, el negro jugó alfil E6. Es un error. No obstante, había, como lo indica el doctor Emanuel Lasker, entre numerosos comentaristas, una jugada salvadora que le acabo de mencionar, que era caballo A4 atacando al peón y amenazando las posibilidades de B5, ¿no es cierto?, o B6
o caballo C4. Inútil sería después de esta jugada la salida, decía Lasker, a dama A5 por todo lo que mostré anteriormente. Vamos a volverla a mostrar para que ustedes se ubiquen. Dama A5. Porque después de caballo por B2, dama por, y tenemos torre A8, dama por B7, dama por A3. La posición de la dama blanca sería inquietante. Y si dama por E5, siempre el negro tiene esta posibilidad de... Tiene caballo C4. Hay varias líneas que son contundentes. Bueno, ahí lo dejamos. Entonces queremos alfil E6, alfil por E6, dama por E6, dama A5, caballo C4, o bien dama B3, dama por E5, caballo C4, dama D4, y la presa está asegurada, comentaba Leguín. Entonces, caballo C4, dama por A7, caballo por B2. Interesante, pero sin efecto útil, hubiese sido la combinación de haber jugado, en vez de amenazando ganar la dama mediante, ¿no es cierto?, con las torres, moviendo las torres negras, mediante torre E8 y torre E2. Hubiese venido B3, torre A8, dama C5, bueno, hay una serie de líneas acá donde el negro puede compensar las maniobras de la dama blanca. Ya tiene caballo por, etc. No vamos a marear con tantas líneas porque esta es una partida larga. Caballo por B2, torre por C8, torre por C8, dama por B7, caballo C4, dama B4, torre A8, torre A1, dama C6, amenazando simultáneamente bloquear capa blanca el peón libre mediante torre A4 y en apariencia ganar el peón de E de las blancas. La combinación siguiente que asegura a las blancas su ventaja material es caústica, comentaba Alekhine. Aparentemente, comentó Grau, con esta jugada se recupera el peón y quizás en esta maniobra fundó Capablanca su plan al jugar la jugada alfil E6. Nos referimos a la movida 21. Estamos en la movida 28. Ahí, cuando jugó, Capablanca previó todo esto. Estamos, como dije, en la maniobra 28. Dama C6. Cambiando los alfiles, pero Alekhine dispone de una elegante maniobra tendiente a mantener a toda costa su ventaja que tanto le costó obtener, comentó finalmente Grau. A4. Buena jugada. Caballo por E4.
El principio es una combinación compleja. Las blancas deben ponerse en guardia para no dejar escapar la ventaja adquirida. En apariencia, recuperan el peón, pero las blancas retienen el material extra con un entrejuego brillante de las piezas menores, comentaron los grandes maestros Yates y Winter. Caballo por E5. Ya teníamos calculado este desenlace desde las movidas precedentes. La continuación plausible: caballo por E4, dama por torre C1, torre C8, hubiera conducido por lo contrario a un atascadero, puesto que luego de caballo D2 sería insuficiente de toda evidencia a causa de usted me dirá, ¿de cuál jugada? De caballo y si dama por jaque. Y el que pierde es el blanco. Entonces, después de caballo por E5, dama D6. Otras movidas, por ejemplo, dama C6 o bien caballo por E5, esencialmente hubiesen facilitado la tarea de las blancas, comentó Alekhine, mejor dicho. Dama por C4, dama por E5, torre E1, caballo D6, dama C1, sin caer en la astuta celada de torre por E5 por caballo C4, ganando el peón A. Las blancas felizmente han rechazado la invasión de la caballería contraria. Entonces, dama C1, dama F6, caballo E4, obligando al cambio, caballo por E4, torre por E4. Esta posición se había presentado a mi espíritu desde la 29 jugada. El 29 jugada, usted se verá cuando Alekhine jugó esto. Y estamos en la movida 35. El plan ganador, que se comprende todavía debe chocar con numerosas dificultades técnicas, es el siguiente, comentó Alekhine. El peón libre, amenazando, debe ocupar a la dama y a la torre contraria. El rey negro quedará así menos protegido, de tal suerte que las blancas podrán formar un ataque directo y conquistar siempre más espacio. En primer lugar, la dama negra deberá abandonar en pocas jugadas la gran diagonal negra. Y bueno, ese fue un interesante comentario de Alekhine, la visión estratégica que tenía del plan de juego ganador. La reproducción de las partidas 1 y la 21, Alekhine tiene un peón de más, ventaja mínima en presencia de piezas pesadas. Su táctica será absolutamente idéntica a la adoptada en las citadas partidas. El peón A, la ventaja material, servirá para atraer las piezas negras a una especie de pararrayo, mientras la dama y la torre blanca emprenden una serie de maniobras refinadas que forzarán con la amenaza de mate y en el momento más favorable el cambio de las damas, llegando a un final ganador. El resto de la partida todavía es muy larga, hermosa y sencilla, no necesita de mayores explicaciones, comentaba Grau. Torre B8. Si torre A5, G3, seguido de H4, luego ocuparían el octavo rango con sus piezas, comentó Alekhine, la octava línea. Torre B8, torre E2, evitando dama B2.
que llevaría un final de torres con la torre negra detrás del peón libre de las blancas. Difícil y generalmente imposible de ganar por la doble acción ofensiva y defensiva que en esta situación ejerce la torre. Este es un detalle muy interesante a aquellos estudiosos del ajedrez, sobre todo de finales de partida. Cuando la torre enemiga se pone detrás del peón que avanza, hay grandes posibilidades de tabla. Cuando se pone delante, las pérdidas son casi generalmente definitivas porque se le achica el espacio a la torre que se defiende. Entonces, de ahí viene el concepto de defensa activa. Torre A8, torre A2, torre A5, dama C7. Este es un final de piezas mayores muy instructivo. Pone la pistola sobre el pecho del adversario, o el avance del peón libre o la gran diagonal. Acá Capablanca tuvo que preferir evitar el avance. Entonces, dama C3, esta diagonal se conquista y ustedes verán que la dama negra no puede venir a defender porque se le caería la torre en A5. Rey H7, torre D2, ¿no es cierto? Si captura el peón, viene torre D8 con amenaza de mate. Esta jugada levanta el bloqueo del peón libre de una manera muy ingeniosa, amenaza no solamente torre D8 con ganancia inmediata y también torre D7, inquietando al rey negro. Es decir, las amenazas son torre D8 y torre D7. En forma durable. Ahora las negras no pueden continuar la lucha durante cierto tiempo si no es gracias a contraataques directos, comentó Alekhine, tratando de ganar por ataque, especulando en el hecho de que las piezas negras están alejadas del ala del rey, comentaba Grau. Dama B6, tomando la casilla D8, pero dejando la D7 a merced de los adversarios. En la posición alcanzada, el juego fue interrumpido y la continuación de la partida quedó suspendida, como era sábado, hasta el día lunes 28 a las 7 de la tarde. Y la jugada secreta de Alekhine, torre D7. Aquí la partida, ¿no es cierto?, las maniobras siguientes de Capablanca son por consiguiente el resultado de un examen minucioso. Ni mi contrario, ni yo mismo hallamos una línea de juego que asegurase una defensa suficiente, comentó Alekhine. Si torre B2 venía sencillamente torre C5, comentó Grau. Entonces, torre D7, dama D1 jaque, rey H2, dama B8 jaque, G3, torre F5, dama D4, amenaza sencillamente A5. Esta jugada. Porque si la torre captura acá, entonces usted acá puede jugar torre D8. Porque si usted juega torre D8, inmediatamente el negro tiene torre por F2. Jaque. Y si la dama captura, se le cae la torre ahí en D8. Es un tema para que los tácticos. Dama E8. Prácticamente el único camino de oponerse a la amenaza de mate con torre D8, que sería replicada con torre por F2 jaque, y sería prácticamente perdería el negro el blanco de inmediato. Entonces, torre D5, parando naturalmente la amenaza torre por F2. Alekhine comenta: si torre D8, torre por F2, dama por F2, dama por D8, dama F7 jaque, rey H8, y el final quizás fuera tabla, comentaba Grau. Entonces, torre D5, torre F3. No hace falta demostrar que el final de damas dejaría a las negras sin recursos defensivos, comenta Alekhine. El cambio de las torres facilitaría la tarea de las blancas, comentaba a su vez Yates y Winter. Evidentemente el final de damas sería muy difícil de ganar, comentaba Grau. H4.
Igualmente sería realizable A5 por dama E2, rey G2 o rey G2, torre A3, torre D8, torre por A4 y la dama blanca no tiene dónde refugiarse, comentaba Yates y Winter. Entonces, después de esta jugada, H4, amenazando eventualmente A5, y además ahora sería fuerte torre de 8 por cuanto se podría también tomar el peón B o peón G, se produciría una variante como en la jugada 45 que acabamos de mostrar, por cuanto no habría posibilidad de jaque perpetuo a causa de que el rey blanco dispondría de la casilla H3 para escapar, que anteriormente no la tenía, comentaba Grau. Un tema que por eso los finales de partida son muy difíciles de jugar y requieren precisión y atención en todo momento, porque una distracción y a usted le cuesta la partida. Es decir, es sumamente complejo y hay que saberlo jugar muy bien. Por eso se recomienda a los estudiosos del ajedrez comenzar estudiando finales de partida. Entonces tenemos dama H8, más sorprendente que activa. Sin duda, el cambio inmediato de las damas permitiría a las negras llevar su torre a la casilla A3 con posibilidades de empate, pero las blancas podrán evitarlo, comentaba Alequín. Como dama BC. Esta jugada amenaza también torre D8, por ejemplo, si dama 8, torre D8, dama por A4, si torre por F2, dama por F2, dama por D8, dama por F7 jaque, rey H8, dama por G6, dama D2 jaque, rey H3, dama F7, dama G4 y deberían abandonar las piezas negras. Entonces, si dama A4, dama B2, ganando. Para que se den cuenta. Entonces, dama A1, rey G2, torre F6, dama D4. Ahora que la torre contraria no puede situarse más detrás del peón libre, el cambio de dama está indicado en todo caso y asegura al primer jugador un final de partida técnica y finalmente ganado. Alequín. Dama por D4, torre por D4, rey G7, A5, torre A6, torre D5, torre F6, perdón, torre C6. Esa es la continuación. La intención es llevar la torre detrás del peón pasado. Acá se me produjo un pequeño a 52. Acá hay un pequeño detalle que lo vamos a corregir sobre la marcha. Me van a disculpar, pero es una partida muy larga y no los quiero aburrir más, pero acabo de descubrir un pequeño detalle que a veces vienen fallas en los libros cuando uno registra. Vamos a seguir jugando la partida. Torre. Ok. Torre de 5. Torre C6. La intención es llevar la torre detrás del peón pasado donde la fuerza de esta pieza tiene más elasticidad, comentaba Yate y Winter. Torre D4.
torre A6, torre A4, rey F6, rey F6, rey E5, rey E3, H5, rey D3, rey D5, rey C3, rey C5, torre A2, rey B4. Buena jugada. Ganancia de tiempo. Estamos, Aleguín comentaba, estamos en la obligación de aclarar que los comentarios de la época, digamos, después de haberse analizado muy bien, esta no es la jugada que dieron como efectuada todos los periódicos bonaerenses que reprodujeron el desarrollo de la partida al día siguiente, sino que torre B2 jaque, la que da Aleguín en su libro de ajedrez, pero nosotros nos vamos a guiar base a los estudios que hicieron estos grandes jugadores argentinos en recopilar este famoso match, que gracias a eso y otros libros he podido comentar este extraordinario match, ¿no? Diremos que un trío extraordinario. Si hubiera que sintetizar en una sola palabra las preferencias demostradas en sus propios comentarios por los dos campeones mundiales que publicaron su obra contemporáneamente, diríase que el insular Capablanca es tiempista y el estepario Aleguín es espacista, y se podría formar un trío interesante incorporando al otro campeón mundial, doctor Emanuel Lázquez, que siempre prefirió hablar de movilidad, al cual podría se denominar el movilizador, acordándonos de las movibles divisiones alemanas Panzer que invadieron a Rusia en la Segunda Guerra Mundial, así como él invadía aceleradamente el campo contrario, o una referencia más pacífica, es decir, la enorme red de carreteras y supercarreteras alemanas que de todas direcciones facilitan el tránsito, que materializa ese espíritu de movilidad. Pero volvamos a la partida, ¿ah? Rey C5. Es evidente que las negras no pueden jugar torre por el cambio de las piezas, y el final está ganado. Pero vamos a retroceder un poquito. Esto lo muestro para que ustedes se den cuenta, porque al final todos los libros coinciden. Acá vamos a hacer esto. Todos los libros coinciden que esta fue la jugada, pero aparentemente la otra está anotada. Pero como hay un problema en coordinar cuáles son las jugadas, eso pasa cuando a veces las papeletas se extravían y no están. Al final, el libro que estamos siguiendo tienen esta movida como la continuación lógica. Entonces, y acá el negro jugó esto. Obviamente que si jugaba rey por, venía jaque, se cambia las torres y este final de peón está ganado por el blanco. Buena jugada. Rey D4. La iniciación del ataque decisivo contra los peones del ala de rey. Si rey B5, B4 mejor dicho, torre A1, rey B3, rey C5, etcétera, ganaba sencillamente, dice Aleguín. ¿Ah? Claro, porque el rey, al pasar este rey negro hacia este lugar de B3, el rey blanco alcanza a impedir el regreso del rey negro apoyando al peón y la ganancia es rápida. Entonces, rey D4, torre D3 jaque, rey E5. Este es un viaje insólito del rey blanco, pero muy interesante.
torre E6 jaque, rey F5, F4 mejor dicho, rey A3 bloqueando el avance del peón, rey G5, torre E5 jaque, rey H6, torre F5, F4. Es una agitación comprensible. Justo delante del fin deseado, las blancas prolongan la lucha con una jugada precipitada de peón. En lugar de la realizada, se podía ganar en 5 movidas de la siguiente manera. Lo vamos a mostrar. No. Cancelar. Acá vamos a tener que meter lamentablemente la... Esta es la línea que Alekhine encontraba que era muy ganadora. Rey G7, torre F3, rey G8, torre F6, rey F8, torre F6. Acá mostraremos si torre F4 venía simplemente, si torre F4, F4 por parte, F5, F4 por parte de las blancas ganando, porque queda la torre sin movimiento. Acá tenemos rey G7 y ahora le toca mover al negro. Si saca el rey, el peón avanza, y si saca la torre, caen los peones. Y las negras deberían rendirse, dijo Alekhine. Bien, continuamos. F4, precipitación también por la emoción, me imagino, de sentirse tan cerca del título mundial. Torre C5, buena jugada. Torre A3 para defender el peón que está en G2, digamos G3. Torre C7. Bueno, y acá mencionaremos que si la torre viene a F5, viene rey G7 y el peón negro cae. Entonces por eso jugó torre C2. Acá está la diferencia donde el negro a la distancia puede defender sus peones en la ala de dama. Rey G7, torre D7, F5. Todavía una jugada imprecisa. Gana en efecto, pero la ganancia se forzaba más rápidamente. Acá lo vamos a mostrar rápidamente para que ustedes me disculpen de utilizar este método. Con rey F6, torre C7 y solamente ahora F5. O torre C6, rey por F y torre F3 ganando este final porque estos dos peones se van a coronar. Lo tenemos. Continuamos con la variante que estábamos viendo. G por F5. G por F5. Rey por,
torre C5 jaque, rey F6, torre C7, torre F3, rey por y torre F5 jaque, etcétera, ganando. Una línea bonita mostrada por Alekhine. Entonces, F5, G por F, rey H6, F4, G por F, torre D5, rey G7, torre F5, torre A4, rey B5, torre E4, y si usted captura el peón, le dan jaque, se cambian las torres y el final está ganado por el blanco. Rey A6, rey H6, torre por A5, y al fin llega lo inevitable, comentó Alekhine. Si en esta línea, quiero mostrarlo para que ustedes lo puedan apreciar en toda su dimensión, si rey B7 o pongámosle rey A7, entonces seguiría torre E5, torre por F4, rey G5, torre F1, rey por H5, F5, rey G5, F4, torre 5, F3, rey G4, y debe caer el último peón, pero como hubiera sido incomparablemente más sencillo jugar con mayor exactitud en las jugadas 67 y 70, comentaba Alekhine. 67, ¿no es cierto? Esta, cuando hace F4 y ganaba rey G7, y la movida 70, en vez de F5, haber jugado rey F6. ¿Ah? Pero estamos en la movida 76, torre por A5, torre E5, torre A1, rey por H5, torre G1, torre G5, torre H1, torre F5, rey B6, torre por F7, rey C6, y al llegar la partida a esta posición y habiendo efectuado 40 jugadas más del primer aplazamiento, ambos rivales acordaron suspender el juego, dejando el Dr. Alekhine su movida 82 en el sobre, que entregó al juez conteniendo su planilla. Capablanca se retiró del club negándose a hacer declaraciones a varios periodistas que lo interrogaron,
Poco después bajó Alekhine del segundo piso visiblemente emocionado ante los aplausos sostenidos que le prodigó la nutrida concurrencia en que esa noche se dio cita en la entidad, a fin de no perder detalle alguno de la impresionante velada en la que el título máximo del tablero milenario virtualmente había cambiado de poseedor, ya que Alekhine había completado y conseguido la sexta victoria contra 3 victorias de Capablanca, y el primero en conseguir 6 victorias era campeón del mundo, o si Capablanca conseguía 5 victorias era empate del match. En adelante, el todavía retador por unas horas podía agregar otro título o sustituir, si así lo prefería, el impreso en francés en su tarjeta de visita, donde podía leerse Alexander Alekhine y debajo Doctor en ajedrez, y en el futuro, lo futuro próximo, campeón del mundo de ajedrez. Sueño de toda una vida cumplido a los 35 años, dedicada como ninguna otra a superar un obstáculo que parecía insuperable y que se llamaba Capablanca. No faltó quien le hiciera al doctor Alekhine la pregunta poco pertinente referida a la jugada que había notado en su planilla dejada en el sobre. La curiosidad y la juventud dan para muchas cosas más, y como la interpretara como una pregunta de interés didáctico, contestó espontáneamente: he jugado torre E7. Acercándose al tablero mural, la reprodujo y agregó: para que no pase el rey negro. En ese momento, Madame Alekhine, que había dejado el sillón que tenía reservado en el ángulo noreste del amplio vestíbulo, apareció en una de las puertas que comunicaban con el salón principal, donde quedó inmóvil sobre el umbral como si fuera un sitio vedado, mirando hacia donde estaba su esposo. Al verla, el doctor Alekhine salió a su encuentro en medio de los aplausos renovados de la concurrencia, mientras ella, sonriente, radiante, complacientemente, con inclinaciones de cabeza, agradecía la ovación que prodigaban a su marido, acompañando sus pasos, y luego de saludar, ambos se dirigieron hacia la salida de la casa. Una posición histórica. Nos permitiremos leer una pequeña estrofa acá. Así empezaron mis males, los mismos que los de tantos, si gustan en otros cantos. Les diré lo que he sufrido después que uno está perdido, no lo salvan ni los santos. Del Martín Fierro, estrofa 288, final del segundo canto. Todo el peso de una posición perdida pareció caer sobre el ánimo de quienes estaban en el salón mirando en silencio la posición final de la partida que mostraba el tablero mural. En algunos se levantaron y salieron, otros ocuparon las mesas para jugar sus partidas. El día martes 29 de noviembre, mucho antes de la hora anunciada para reanudarse el juego, que había quedado en suspenso, la sede del Club Argentino de Ajedrez, llena de aficionados ansiosos de presenciar el epílogo de aquel campeonato mundial, el gran maestro Alekhine, cuyo triunfo se descontaba, estaba pálido, era presa de una extraordinaria nerviosidad que le resultaba imposible vencer a pesar de su evidente esfuerzo. En ningún lugar paraba más de unos contados minutos. Era evidente que aguardaba la llegada de su rival con enorme emoción. Como se acercara la hora señalada para abrir el sobre que contenía la jugada secreta que ya había anticipado el doctor Alekhine, como se ha referido, subió al segundo piso, donde lo esperaban el juez del match, don José Pérez Mendoza, el conjuez doctor Carlos Augusto Querencio, su segundo de Daniel Delestan y el segundo de su rival, el escribano Enrique Ibáñez, a los que se unió después el doctor Molina Carranza, presidente de la entidad, y se sentó en su sillón frente a la posición suspendida. En ese momento entró en la habitación el ordenanza José Vázquez y le entregó al doctor Querencio un sobre dirigido al doctor Alekhine con la letra clara e inconfundible de Capablanca. El doctor Querencio se acercó a la mesa y el doctor Alekhine recibió de pie el sobre que le alargaba. Dentro del sobre había una carta de Capablanca escrita en francés que traducido decía textualmente: Buenos Aires, 29 de noviembre de 1927. Estimado doctor Alekhine, abandono la partida. Es usted, pues, el campeón del mundo y le felicito por su éxito.
Mis cumplidos a Madame Alequín. Cordialmente suyo, José Raúl Capablanca. Devolvió la carta el doctor Alequín al doctor Querencio para que se enterara de su contenido y se desplomó sobre el sillón tomando la cabeza entre sus manos, inmóvil, mirando fijamente el tablero mientras el juez del match traducía en alta voz a los presentes el contenido de la breve misiva, terminada la cual, y como Alequín continuara abstraído en sus pensamientos, uno a uno fueron saliendo, dejando al nuevo campeón del mundo en sus cavilaciones. Mientras tanto, alguien había llevado la noticia a la sala de periodistas y al piso bajo, desde donde llegaba el ruido de los aplausos y las aclamaciones que victoriaban al nuevo campeón del mundo. La puerta de la habitación donde se jugó el match se llenó de curiosos, entre los cuales había varios jugadores de primera categoría que deseaban felicitar al campeón, despertando al vencedor de su sueño de toda su vida. El mito de que Capablanca era invencible, tal como lo venían afirmando durante años los expertos más prestigiosos, tal como se había reafirmado en el hecho real del torneo disputado en Nueva York entre el 19 de febrero y el 25 de marzo de 1927, como prólogo de este campeonato del mundo, 8 meses después quedaba destruido. Y eso que el ex campeón lo había ganado con 14 puntos, sin ningún revés, mientras que Alequín llegaba segundo lugar con 11,5 puntos y 2 derrotas sobre 20 partidas. El ex campeón pasaba ahora a ser un mortal como otro cualquiera. Fue un cotejo de desgaste, nunca más se volvería a jugar un match de esta categoría, 34 partidas. Debo recordar que en el año 1984 y 1985, Karpov y Kasparov, específicamente en 1985, alcanzó a durar poquito más de 3 meses el match y tuvo que ser suspendido porque no había ganadores. Este match, muy interesante, mi opinión muy particular, Capablanca no debió haberlo perdido. Lo extenso del match, obviamente que produjo un deterioro, y el más fuerte de salud para mi gusto y psicológicamente logró salir airoso, en este caso Alequín, gran jugador de ataque e indudablemente también un jugador muy fuerte psicológicamente. Capablanca, por diversos motivos, probablemente se vio afectado y perdió la corona del mundo. Espero que les haya gustado. Desde el día 15 de agosto del 2024 que comencé a comentar este match, y ahora con fecha lunes 30 de enero de diciembre del 2024, damos por finalizado a este famoso match a 34 partidas finalmente, donde Alequín logró coronarse cuarto campeón mundial de ajedrez. No nos olvidemos, el primero era Wilfried Steinitz, 1886-1894, segundo campeón del mundo, Emanuel Lasker, 1894 a 1921. 27 años, Steinitz 8 años. Y después Capablanca, 1921 a 1927. 6 años. Y posteriormente, al finalizar este match, se proclama campeón del mundo Alexander Alequín, quien retuvo la corona hasta 1935, perdiéndola con el doctor Mahewe, holandés, y recuperándola contra el mismo jugador el año 1937, y al fallecer el año 1946, un 24 de marzo, en Lisboa, Estoril, digamos, Portugal, fallece en posesión de la corona mundial. El único campeón del mundo que falleció poseyendo la corona de campeón del mundo. Por eso la FIDE organizó posteriormente un torneo de campeonato mundial jugado en La Haya el año 1948, y ahí emergió el patriarca del ajedrez ruso, Miguel Botvin. Muy bien, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado. Disculpen estos pequeños inconvenientes de última hora, pero más vale enmendar los errores y poder entregar un producto en buenas condiciones, como es esta maravillosa partida, y con la posición final
en el tablero, donde permitió que Alekhine se proclamase campeón mundial de ajedrez el año 1927, un 29 de noviembre. Muchas gracias y feliz año nuevo para todas aquellas personas que estamos a punto de pasar a una nueva etapa en nuestras vidas, un nuevo año, que sea muy venturoso para todo el mundo. Muchas gracias y hasta pronto.